Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para segundo grado de secundaria. El día de hoy nuestra sesión lleva por título Interpretamos gráficos estadísticos al analizar el consumo de agua. Nuestro propósito. Hoy conocerán en qué consiste y cómo se elaboran los gráficos circulares y de barras. Luego construirán estos gráficos empleando una tabla de frecuencias con datos referidos a la fuente de la que proviene el servicio de agua en áreas de residencia rural. No olvides que nuestra situación significativa responde a la pregunta de qué manera podríamos aportar para que todos puedan ejercer su derecho al acceso de agua. Tengamos en cuenta gráficos estadísticos. Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos, en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Para saber cómo representar datos mediante gráficos estadísticos, leerlos e interpretarlos, leo sobre los diferentes tipos de gráficos que puedo utilizar. Gráficos de barras. Es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas, y para distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar, es decir, que no estén en intervalos. Como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho que conservan la misma distancia de separación entre sí. Se emplea básicamente para mostrar y comparar cantidades. En uno de los ejes representamos las categorías o valores que tomó la variable x. Por ejemplo, x1, x2 y x3, como observas aquí. En otro eje o en el otro eje representamos los valores de la frecuencia absoluta o frecuencia porcentual de cada categoría. En este caso, en este ejemplo, tenemos a la frecuencia absoluta. Sobre el eje de las categorías se levantan las barras o rectángulos de igual base hasta una altura del valor numérico de la frecuencia de cada categoría. Entonces, en este ejemplo dimos que la variable x1 tuvo 4, la variable x2 tuvo 2 y la variable x3 tuvo 5. Gráfico circular o de torta. También conocido como gráfico de torta. Representa la totalidad que se quiere observar, es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la porción de cada categoría de la variable respecto total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes. Siempre va acompañado de una leyenda. Es útil cuando las categorías son pocas, es decir, si la variable tuviese muchos valores, el gráfico sería casi incomprensible. Para la obtención de los ángulos de cada sector se utilizan las siguientes fórmulas, que únicamente expresan la proporcionalidad entre el ángulo y la frecuencia. Estas son las dos fórmulas. Cualquiera de ellas es válida, ¿no? El ángulo del sector se puede calcular como el cociente de 360 grados entre el total de datos, esto multiplicado por la frecuencia absoluta, o también se puede calcular como el producto entre la frecuencia relativa por 360 grados. Recuerda que 360 grados es la vuelta total de una circunferencia. Este es un ejemplo, ¿no? Como puedes ver, acá está expresado en porcentajes, pero estos porcentajes es la proporción angular a 360. Y esta es la leyenda, ¿no? Que me indica qué significa cada una de las categorías expresadas en colores. Ahora vamos a aprender con algunos ejemplos. Para los ejemplos hemos aplicado la siguiente encuesta a 30 personas, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la discriminación. Con los resultados trabajaremos los ejemplos. Ejemplo 1. Construyo un gráfico de barras y un gráfico circular sobre las personas que sufren discriminación. Voy a observar los datos de la tabla. De mi encuesta obtuve de que 10 personas sí han sido discriminadas y 20 no han sido discriminadas, ¿no? Que representan al 33% y al 67% respectivamente. Este sería mi gráfico de barras. Como puedes observar, en el eje de las abscisas estoy representando los valores de la variable discriminación, que es sí y no, son los dos. Y en
el eje de las ordenadas estoy representando la frecuencia absoluta, que son estos valores de aquí, 10 y 20. Pero acá lo estoy escalonando de 5 en 5, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, por una cuestión de estética del gráfico simplemente. Pero como puedes ver, pues la variable sí llega a 10 y la variable no llega a 20, ¿no? Sigamos. Ahora elaboro un gráfico estadístico para calcular la misma variable. Teníamos la tabla de frecuencias y para el cálculo del sector circular vamos a multiplicar el valor de la frecuencia relativa por 360. Es decir, trabajo con esta columna. Esta es la fórmula, pero vamos a utilizar la expresión fraccionaria, ¿ya? Porque me va a facilitar el cálculo de la medida del sector. En el primer caso, tendríamos 10 sobre 30 por 360. Si eliminamos 0 y 0, me quedaría 36 entre 3, que es 12, por 10, 120. Para el segundo caso sería 20 entre 30 por 360, que me quedaría eliminando 0 y 0, 36 entre 3, que es 12, 12 por 2, 24, más un 0, 240. Ahora, con la ayuda de una regla transportador, vas a realizar el gráfico. Recuerda que este 33% mide 120 grados, mientras que el otro mide 240, lo de color rojo. Interpretando, podría decir de que el gráfico me dice que la tercera parte de los encuestados manifiesta haber sido discriminado en algún momento de su vida. ¿Por qué la tercera parte? ¿No? Porque acá pues simplemente te das cuenta. 1 sobre 3, eliminas los ceros, es un tercio, ¿no? La tercera parte sí fue discriminado. Ejemplo 2. Ahora vamos a construir el gráfico de barras y circular sobre cómo se manifiesta la discriminación. En la anterior tabla habíamos visto de que 10 personas sí fueron discriminadas. Ahora vamos a ver el motivo por el cual fueron discriminadas. 4 respondieron que fueron por rasgos faciales o físicos, 1 por discapacidad, 2 por color de piel, 1 por lugar de procedencia y 2 marcaron otros, ¿no? Estos son los resultados, la frecuencia relativa y el porcentaje. Esta sería la gráfica de barras. En el eje de las abscisas estoy poniendo la variable, ¿no? Que son los tipos de discriminación. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí están 1, 2, 3, 4, 5. En el eje de las ordenadas estoy colocando la o las frecuencias absolutas. Y ahí están los valores. 4 para rasgos faciales, 1 para discapacidad, 2 para color de piel, 1 para lugar de procedencia y 2 que marcaron otros. Ahora elaboramos el gráfico circular. Tenemos la tabla. Vamos a aplicar la fórmula de que el ángulo del sector se calcula con la frecuencia relativa por 360. Estamos trabajando con las frecuencias relativas, ¿ya? Para la primera frecuencia o para el ángulo del sector, trabajo con el decimal ahora, 0,4 por 360. Eso me da 144 grados. El mismo proceso va para la segunda y para la tercera. ¿Por qué no hago el cuarto y el quinto? Porque si tú observas el cuarto es 1 y el 1 ya lo hemos hecho en el 2. Y tampoco hago el 5 porque se repite el caso del tercero. Quiere decir que los ángulos van a medir 36 y 72 grados también. ¿Ya? Ahora, con la ayuda del transportador vas a realizar este gráfico, ¿no? Como puedes ver, acá tenemos 5 pedazos de pastel, ¿no? Donde el 40% es 144 grados. ¿Ya? La gráfica debe corresponder al ángulo, hay una proporción, ¿ya? ¿Cuál sería la interpretación? Del gráfico interpreto que el 40% de personas fueron discriminadas por sus rasgos faciales o físicos, el 10% por su discapacidad, un 20% por su color de piel, 10% por el lugar de procedencia, que está en color anaranjado o amarillo, y 20% de las personas respondieron que sufrieron otros tipos de discriminación, ¿no? Que están en este color celeste, ¿no? Cielo. Ejemplo 3. Ahora construyo el gráfico de barras y circular sobre el lugar en donde se manifestó la discriminación. Tenemos los datos. De esas 10 personas que sí fueron discriminadas, nos dice que 7 fueron en la escuela, 1 en un espacio público y 2 en un lugar de consumo, llámese restaurantes o cines, ¿no? Tenemos los datos, el porcentaje y ahora, para el gráfico de barras, recuerda
que en el eje de las abscisas van las categorías de la variable. En este caso son 3: escuela, espacios públicos, lugares de consumo. Y en las ordenadas van las frecuencias, ¿no? En este caso están numeradas del 1 al 7, ¿ya? Y observas, pues, ¿no? 7 para la escuela, 1 para espacios públicos y 2 para lugares de consumo. Ahora vamos a elaborar el gráfico circular. La tabla es la misma. En este caso, repetimos el paso. Recuerda, ¿va? Estamos repitiendo. Aplico la misma fórmula. Voy a trabajar con la frecuencia relativa. Entonces, para el primer ángulo tendríamos 0,7. Ahora no estoy trabajando con el decimal. Perdón, con la fracción, sino con la expresión decimal. Multiplicado por 360. Eso me da 252 grados. El caso 2 y 3... 0,1 por 360, que es 36, y 0,2 por 360, que es 72 grados. Ahora con el transportador hacemos el mismo trazo circular, respetando las medidas de los ángulos que hemos obtenido. Y la interpretación sería de que el 70% de personas, que es esta porción más grande porque mide 252 grados, fueron discriminados en la escuela. El 10% se sintió discriminado en un espacio público y el 20% de personas respondieron que fueron discriminados en lugares de consumo. Ejemplo 4. Ahora vamos a construir el gráfico de barras y circular sobre si el entorno causa o promueve la discriminación. De las 30 personas que encuestamos, 17 manifestaron que sí tenían familiares o amigos que discriminaban y 13 no discriminan o no tienen conocimiento de que su familia o amigos discriminen. 57% y 43% respectivamente. Ahora, expresando el gráfico de barras, recuerda siempre que en las abscisas van las categorías de la variable, en este caso sí y no, mientras que en el eje de las ordenadas van los valores de la frecuencia absoluta. Bueno, pues en este caso la frecuencia absoluta me dice que son 13 que no discriminan y 17 que sí discriminan, ¿no? Acá he tomado los valores de 2 en 2 y acá pues el valor de sí está entre 16 y 18, ¿no? El valor de 17. Ahora elaboramos el gráfico circular de la misma variable. Tenemos la misma tabla, calculamos la medida del ángulo del sector utilizando las frecuencias relativas, recuerda multiplicado por 360. Para el primer caso tendríamos el ángulo del sector, en este caso utilizando la fracción, ¿ya? 17 sobre 30 por 360. Eliminando ceros, 36 entre 3 es 12 y 12 por 17 me da 204 grados. Para el segundo caso sería 3 entre 30, lo mismo, eliminamos un 0, 36 entre 3 es 12, por 13, 156. Utilizamos el transportador, medimos y el 57% es 204 grados, ¿ya? Mientras que el 43% es 156 grados. Su interpretación sería, ¿no? Interpreto que el 57% de los encuestados respondieron que en su entorno familiar y amical sí discriminan, mientras que un 43% menciona que sus amigos y familiares no discriminan. Entonces, vamos a recordar lo que aprendimos en la sesión anterior, que fue la sesión 14. Tendríamos, vamos a completar esta tabla, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos la encuesta hicimos el conteo de datos de las personas de 40 familias, ¿no? Y estos datos ya los teníamos y esto tenías que haberlo completado. Como ya lo tienes, simplemente lo rellenas, ¿no? Completas los datos que ya tienes de tu tabla. Ahora vas a resolver. Vas a representar esos datos en gráficos estadísticos. Quiere decir que me vas a hacer un gráfico de barras con estos datos y también un gráfico circular y luego vas a plantear conclusiones, ¿no? Así como los ejemplos, ¿no? La interpretación, mejor dicho. Reto. Situación 1. En el año móvil de octubre del 2019 hasta el 2020, el 90,3% de la población consumió agua proveniente de la red pública, dentro de la vivienda, fuera de la vivienda,
pero dentro del edificio, y pilón o pileta de uso público. El nivel de área de residencia en el área rural fue de 76,8%, 74,4% de red pública dentro de la vivienda, 0,7% de red fuera de la vivienda y 1,7% pilón de uso público. Para el área de residencia en el área rural tenemos la siguiente tabla de frecuencias. Estos son los datos. Población que consumió agua proveniente de la red pública. Tenemos 769 personas dentro de la vivienda, 17 personas fuera de la vivienda, 170 personas pilón de uso público y 44 personas no tienen acceso al servicio de agua potable. Y estas son las frecuencias acumuladas, relativas y porcentuales. Con esta información vas a elaborar primero un gráfico de barras y luego vas a elaborar un gráfico circular y hacer una interpretación, tal cual los ejemplos que hemos desarrollado. Finalmente vas a reflexionar sobre tu aprendizaje y vas a marcar de acuerdo a tus avances. Identificaste la población, representaste los datos en gráficos de barras y circulares, leíste e interpretaste, es decir, hiciste la última parte, y por último propuse conclusiones que tienen que ver con la interpretación. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. Hasta la próxima sesión. No te olvides enviarme tus evidencias.